Terminator 3 no gustó a muchas personas. El hecho de continuar una historia que había cerrado muy bien al final de la segunda película ya ponía en desventaja esta nueva entrega, que además tampoco contaba con las mentes creativas originales, por lo que el resultado fue irregular. Una película olvidable con alguna que otra idea interesante, pero ninguna bien ejecutada. Eso fue en 2003 y aún así parecía que la historia ya no daba para repetir la fórmula de enviar al Terminator al pasado para proteger al líder de la resistencia al terminar la extraña trilogía con el día del juicio. Así que lo más evidente era retomar desde ese punto y ver la lucha de John Connor en el futuro y cómo este se convirtió en el héroe de la humanidad. Así que el director MC Dinero, que diga MCG, fue el encargado de plasmarnos esta historia, y Christian Bale, a quien ya conocíamos por sus trabajos anteriores, fue el encargado de darle vida a Connor, porque eso de que sea interpretado por un mismo actor, como que no. ¿Qué tal salió entonces esta secuela, que también parece una historia independiente de lo anteriormente visto? Vayamos a averiguarlo. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Comenzamos con el tema musical de la saga original modificado, aunque poco inspirado, para dar paso al igual decepcionante título de la película. De hecho, el solo inicio nos muestra lo apagada que será esta cinta visualmente. Después, en el año 2003, somos llevados con Marcus, un condenado a muerte que es visitado por una doctora de Cyberdyne, que todavía existe por alguna razón, para donar su cuerpo a la ciencia. Y como esta película no puede darse el lujo de desarrollar mucho, nos cuenta qué fue lo que este hizo. My brother and 2 cops are dead because of me. Bueno, usen la imaginación, por favor. Antes de aceptar, de la forma más incómoda posible, le pide un beso a la doctora a cambio de firmar el consentimiento. Se dice gracias, perro. Y finalmente vemos la ejecución del tipo. Nos muestran entonces un texto resumiendo lo acontecido en las películas anteriores, en caso de que no las hayas visto, porque evidentemente irías a ver una secuela sin ver las anteriores, situándonos en el año 2018 y presentándonos a John Connor, que todavía no es el líder de la resistencia ni el líder de su unidad militar que está realizando un ataque en una base de Skynet. Entran en una base subterránea que supuestamente está vacía, bueno, igual y no tanto, y encuentran información de lo que será el modelo de cyborg más reconocido de la saga, el T-800, que Connor reconoce y del que parece le ha contado a sus compañeros. Pero como él no está al mando, es enviado al exterior para comprobar que sus compañeros están tiesos, comenzando una persecución en helicóptero justo en el momento de una explosión que derriba su nave. Se enfrenta a un Terminator y se reporta como el único sobreviviente de la misión. En el sitio aparece Marcus cubierto de lodo, reaccionando del mismo modo que yo cuando me cerraron el canal. Imagino que no le gusta la lluvia. Probando que es un líder que antepone a la humanidad, visita el centro de mando que está en un submarino en el mar, tirándose en el oleaje para ser rescatado por ellos, poniendo en riesgo su posición. Solo para tener conversaciones clichés sobre obedecer la cadena de mando y, lo que sí es importante, revelar que en el ataque donde todo su equipo murió se obtuvo un arma que puede interrumpir las comunicaciones de Skynet para ganar la guerra. Así que John se propone a sí mismo para probarla, recibiendo la tarea de ello. Connor and his TechCom unit have an excellent record. No creo que morir sean buenos resultados. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Por cierto, deben hacerlo rápido, pues Skynet está preparando un ataque dentro de una semana y está buscando a Kyle Reese. Connor vuelve a su base a escuchar las palabras de su madre en alta velocidad para después reencontrarse con Catherine Brewster, que está embarazada. Spoiler, no se hace nada importante con esto. Vagando por el mundo, Marcus se encuentra con un Terminator abriendo fuego contra él, esto será importante, teniendo que ser salvado por un joven Kyle Reese con su compañera muda, que es muda para no tener que desarrollarla. Es acá donde se entera del año en el que estamos y de los Terminators. Debido al ruido deben moverse de allí, ya que Skynet sabe dónde están, así que buscarán un vehículo para que Marcus pueda irse en compañía de los chicos. Pensando en Kyle, Connor habla con los supervivientes a través de la radio para pedirle a la gente que se cuiden. A la mañana siguiente, Marcus repara un vehículo, momento en el que aparecen las fuerzas de Skynet, comenzando a atacarlos, dejando el volante en manos de Reese, que maneja demasiado bien para no haberlo hecho nunca en su vida, escapando de la amenaza, no sin antes mandar la ubicación de Kyle. Durante el camino se encuentran con un grupo de supervivientes que no es muy amistoso, momento en el que los robots de Skynet aparecen para llevarse a tantos humanos como puedan. El caos comienza, todos intentan escapar, pero Marcus y compañía tratan de detener al robot gigante creando una enorme explosión que no funciona, siendo ahora atacados por Mototerminators. La idea me parece tan infantil que casi puedo imaginarlas haciendo este sonido.
Logran evadirlas, pero una nave aparece llevándose a los chicos y deshaciéndose del hombre al arrojarlo en el agua. A la par, 2 pilotos de la Resistencia son derribados, uno muriendo y la otra logrando eyectarse. Tanto la piloto llamada Williams como él se encuentran haciendo equipo para regresar a la base de Connor, teniendo que pasar la noche juntos, situación que los lleva a ser atacados venciendo a sus agresores. Joder, ojalá la cámara no temblara tanto. Tras esta situación es obvio que la mujer se termina enamorando del hombre. ¿Alguna vez harán bien un romance en esta saga después de la primera película? Not a good guy. You are. You just don't know it yet. Morra, lo conociste hoy. De regreso con Connor, o eso creo, ya que el director de fotografía de esta película apesta, prueba el arma contra Skynet derribando un H-Key. Al mismo tiempo se entera de que el ataque de Skynet también será un bombardeo en el que se perderán las vidas de los civiles capturados. De vuelta con estos dos, cruzan un campo de minas magnéticas hasta que una de estas se pega en la pierna de Marcus explotando. Williams lo lleva a la base, quién sabe cómo porque expresan que es bastante pesado, solo para enterarnos de que no es un humano común y corriente, sino que tiene un cuerpo metálico con algunos órganos funcionales. A todo esto, ¿por qué Catherine es la doctora del lugar? Ella era veterinaria. Marcus se siente como un humano y John se muestra cauteloso ante él, culpándolo de todo lo malo que ha pasado. You tried killing my mother, Sarah Connor. Y le revela que Kyle está en Skynet preocupando a Connor. La chica, al obviamente haber pasado tantas cosas juntos, decide salvarlo, teniendo esta extraña forma de agradecer. Y luego huyen de la Resistencia tanto como pueden. Entre los tiroteos, Williams permite que él escape, aunque no muy lejos, bombardeando un bosque. Después, el héroe de la humanidad le pide al piloto que baje a buscar al androide en el agua donde hay cazadores acuáticos. Este par se encuentra y Marcus le dice que irá a Skynet porque seguro lo dejarán pasar. Claro, no es que hayan intentado matarlo antes. Y que una vez allá le dará la ubicación de Kyle para que lo rescate. What are you? Este guión es extraño, un rato los personajes acuerdan algo y al siguiente actúan totalmente diferente. Ante el inminente ataque de la Resistencia, Connor le grita a sus superiores, pero estos no le dan tiempo para rescatar a Reese, por lo que por radio le pide a las demás bases que no ataquen y que esperen un poco más. Give me the time to protect our future that all of us. Lo que usted diga, señor Cartel. ¿Recuerdan las motos Terminators? Pues puedes derrotarlas como en una caricatura y usarlas para ir a la base de Skynet. Marcus accede al lugar conectándose con la red y enviándole la ubicación de Kyle a Connor, momento en el que pierde el conocimiento. Despierta en una sala de operaciones donde la IA le revela que estuvo programado todo el tiempo para llevar a Connor a esa base para que finalmente pudieran matarlo. Vaya plan más estúpido, casi matas a tu pieza más importante. Revelando que es un prototipo, la máquina perfecta de infiltración, que el código que la humanidad cree servirá para ganar la guerra no es más que una distracción para destruir la base de la Resistencia. We have destroyed ourselves. Y Connor será eliminado por un T-800 con la forma de Arnold en CGI. Pero como es costumbre para los Terminators, eliminar es sinónimo de arrojar por los aires hasta el aburrimiento. Sumando problemas, Kyle también se enfrentará a uno. Lamentablemente este Skynet es idiota, pues con todo y el chip en el cerebro de Marcus, nunca le puso una restricción o algo, lo que hace que este se rebele para salvar a John Connor, el tipo que hace unos minutos casi lo mata. Cero coherencia con este carbón. ¿No hay más robots en esta base central de Skynet? Y hablando de coherencia, el T-800 parte por la mitad a uno de los suyos para continuar con la persecución de Connor y su padre, con quien se acaba de encontrar, quedando tras unas explosiones como el esqueleto metálico de siempre. La pelea continúa en la línea de ensamble de los T-800, donde planean usar las baterías de estos como bomba nuclear. ¿Que no estas baterías son para los T-850? Reese escapa del lugar con ayuda de John y este se queda a seguir siendo lanzado por los aires hasta que Marcus llega a distraer al Terminator en lo que él prepara las baterías como bombas. El robot logra vencer a nuestro chico usando la vulnerabilidad de su corazón, cosa que también pudo haberle hecho a Connor, pero bueno. Los hombres de John llegan a la base y... ¿quién fue el idiota que llevó a la mujer embarazada al campo de batalla? Estos siguen con su enfrentamiento, logrando detener al androide temporalmente con metal fundido, lo que antes sirvió para destruir a Arnold en Terminator 2. Revive a Marcus para que lo ayude, lo que resulta en la máquina atravesándole el corazón a John. Tras eso el T-800 finalmente es detenido y Connor llevado por él hasta su helicóptero de escape, haciendo explotar la base antes de partir. Todos reunidos, Catherine dice que el corazón de John no resistirá mucho tiempo, por lo que Marcus decide donar el suyo para permitir que siga viviendo. ¿Por qué razones?
Esto a modo de redención del personaje por ese pasado turbio que nunca vimos de él, para que Connor siga siendo el héroe de la resistencia, lo que tampoco vimos. Terminando así con un monólogo sobre lo que le depara el futuro de la saga. Nada, no hay, no existe. Terminator Salvation es mediocre, más de lo que yo pensé que llegaría a ser, y teniendo en cuenta que la vara tampoco era muy alta tras la tercera entrega, habla peor de ella todavía como secuela, cosa que tampoco queda muy clara. El lío de fechas, el cambio de actores y las nulas referencias a las películas anteriores, más allá de la primera y a la tercera con el personaje de Kat, que tampoco es que haga nada importante, hacen que ubicar esta entrega en una línea temporal sea muy difícil, pareciendo más una especie de nuevo punto de partida, porque tampoco es un remake, de una historia que tampoco se cuenta muy bien. Lo primero que se nota en esta película es que no sabe exactamente sobre qué o quién va a tratar, metiendo momentos de John Connor pero dándole más tiempo en pantalla, o al menos así se percibe, a Marcus, que como es en toda la duración apenas es desarrollado como personaje, simplemente mencionando que fue el culpable de la muerte de 2 policías y de su hermano, pero nunca mostrando cómo, por lo que no tenemos una vara para comparar la moralidad del personaje, restando importancia a su supuesta redención. Y aunque su concepto como híbrido humano-máquina es interesante, nada se hace con esto y es inconsistente. Primero mostrando que las máquinas lo atacan como a cualquier humano, para después dejarlo pasar a la base central de Skynet como si nada. Y además, en lo que es una jugada estupidísima de la inteligencia artificial, no le coloca restricciones para evitar que su lado humano tome decisiones, lo que al final termina sucediendo. Que ojo, el hecho de no limitar al personaje dentro de la base con el chip que supuestamente tiene implantado es un error de guión, pero también el hecho de que Marcus ayude a Connor viene de la nada cuando hacía unos minutos este había intentado matarlo y además le había expresado a John el deseo que tenía de matarlo por haberlo capturado, lo que hace que este conflicto entre los dos personajes no se resuelva de forma orgánica, cambiando las personalidades de los personajes a conveniencia, pero nunca de una forma verosímil dentro del argumento, como por ejemplo algo tan sencillo, aunque cliché, como hacer que los dos pasen tiempo juntos para comprender sus diferencias y similitudes, entablando una amistad, o bien una relación que justifique que se unan por la misma causa al final. Pero nada. El propio Connor también es conflictivo como personaje. Primero, ¿qué John es este? Claramente no es al que se hace alusión en la primera película, puesto que aunque aquí se nos estampa en la cara una y otra vez que es el héroe de la humanidad, incluso colocando hombres que le siguen sin titubear, no vemos realmente ninguna capacidad de este liderazgo en pos del bienestar de la humanidad. Al contrario, lo vemos tomar decisiones que podrían poner en riesgo el futuro de la misma. Tampoco es el que vemos en la 2, pues este es un personaje lleno de dudas, indispuesto a escuchar el discurso del otro. Cuando la capacidad de escuchar hizo que la segunda película y su T-800 de esa ocasión fuese tan memorable. Y por supuesto, tampoco es el que vemos en la tercera, que era pusilánime, indeciso y sin determinación a nada. Que sí, ese tomó su responsabilidad, pero al igual que acá, de forma artificial y sin un desarrollo de personaje. Sin embargo, en esta ocasión es algo mucho más grave, pues estamos ante el Connor más plano de todos, desaprovechando completamente el discurso establecido de que es el salvador de la humanidad, pero en pantalla nunca vemos nada de este aspecto de su personalidad, como si el hecho de que el personaje tenga el nombre que tiene bastase para que aceptemos la conveniencia de que es lo que es sin más, sin mostrarnos nada de ese lado heroico nunca. Pero claro, como dije, esto no funciona. Y hablaría de los demás personajes, pero es que este guión ni siquiera les da cabida, simplemente llenando de personas la pantalla y antes de que comiences a conocer a alguno, sacándolos de la historia porque tenemos que ver a Bale gritando de nuevo o a Marcus siendo inconsistente con su personaje. Todos, absolutamente todos los personajes de esta película son descartables, anecdóticos y sin interés, siendo que la propia Skynet también lo es como villana, lo cual es imperdonable. Hablamos de Skynet, la misma inteligencia artificial, aunque con el lío temporal es difícil saberlo, que casi mata al héroe de la humanidad en 3 ocasiones y que ya sabiendo quién es Kyle Reese y su importancia en esta historia, una vez que lo tiene en sus manos no hace nada al respecto. No lo mata, aunque sí lo intenta de manera torpe al final. Es acá donde algunos hablan sobre el tema de la paradoja del abuelo y lo que sea, pero aunque ese fuese el caso, Skynet sí intenta matar a Kyle bastante avanzada la historia cuando pudo haberlo hecho antes, además de que bastante torpe.
y encima también busca eliminar a Connor antes de que este mande a su padre por el tiempo, lo que también hace que la propia IA exista, es decir, un lío temporal provocado por un guión flojo en el que en sus primeras 2 películas se había establecido que sí era posible cambiar el futuro al modificar el pasado, a veces de forma más sutil que otras, pero sí posible. Por lo que eso de que no mató a Kyle para no afectar la línea del tiempo, aquí tal y como está presentado, no funciona al no haber coherencia con los actos de la principal antagonista en sus acciones. Que a todo esto, ¿cómo surgió la idea de usar a Marcus como este nuevo prototipo? ¿En qué momento se usó su cuerpo? Si fue empezando la guerra, ¿por qué no usarlo desde el inicio? Y si fue después, ¿cómo los órganos permanecieron en buen estado por 15 años? Ni idea. Dejando de lado eso, que argumentalmente tampoco es que haya mucho de dónde escarbar, visualmente esta es la peor entrega de la saga, con ese estilo de colores apagados muy a lo Michael Bay, lo que en muchas ocasiones dificulta ver las acciones que realizan los personajes, admirar las explosiones y la cámara temblorosa, repito, muy a lo Michael Bay y tendencias del cine de acción de la época, también obstaculiza que podamos ver adecuadamente lo que se nos está mostrando, ya sean peleas cuerpo a cuerpo, persecución o simplemente planos de los personajes desde la lejanía, donde literalmente no se puede ver nada. Se entiende la intención de usar esta paleta de colores apagados para representar el mundo posapocalíptico de una guerra nuclear, pero una cosa es recrear eso, un paisaje posapocalíptico, y otro muy distinto hacer que parezca que alguien derramó café en el material bruto de filmación, arruinando las imágenes para siempre. Así, del modo en el que está presentado, se percibe como un mundo de poco interés, y sumado a ello, nada tampoco parece importar, ni los personajes, ni el escenario, ni el guión. Terminator Salvation es una película desastrosa, poco inspirada y con muchos problemas en todos sus apartados. Sus personajes no son memorables al no ser desarrollados ni consistentes, visualmente es horrenda y su guión está lleno de errores, tanto argumentales propios como de continuidad con la saga que ya estaba establecida, tomando algunas referencias para que puedas reconocerlas pero sin saber exactamente de dónde vienen dichas, como por ejemplo las baterías de los T-850. Y tiene el pecado de no demostrar la validez del personaje de John Connor en esta faceta de su vida. No será la peor entrega de la saga, pero sin duda sí será como la que pasó sin pena ni gloria de toda la franquicia. Un desastre. En fin, de mi parte esto ha sido todo. Soy DF1 y nos vemos en el próximo video. Recuerda que la miniatura de este video fue hecha por Franco Presenda y sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si lo deseas puedes hacerte miembro del canal para ver los videos un día antes o bien ser mencionado al inicio de ellos. Si gustas también puedes ir a verme en directo donde hago otro tipo de contenido.